Somos los primeros instantes de utilizar el centro artificial, o sea que las próximas clases van a ser así, por cierto. Damos la bienvenida al licenciado Jorge Bedregal Marcio, docente titular de Derecho Informático de la Univalle. Muchas gracias, primera vez que alguien así me presenta de este modo, así que es un honor estar delante de ustedes, queridos estimados estudiantes. Un saludo muy especial al doctor Carlos Fernández Reyes, director de la carrera de Derecho de la Universidad del Valle, sede de La Paz, al doctor Oscar Barrientos Jiménez, docente horario, temporario y también docente de varias materias aquí en la Universidad del Valle. Les damos la bienvenida. Es algo que es una temática muy importante que vamos a tener el día de hoy, y como docente de Derecho Informático pues me siento realmente halagado de que haya sido nombrado para dar esa bienvenida, para que ustedes puedan estar en un momento que pensamos que estamos haciendo historia. Pensamos que la inteligencia artificial va a ser un antes y un después en el ámbito tecnológico, y por tanto ustedes están en un escenario donde van a ver muchas de las disertaciones y muchas de las cosas que se ha preparado para ustedes pues son novedosas, y pues la innovación es lo que realmente genera el desarrollo de un país, y el derecho no puede estar alejado de todo esto. Entonces el día de hoy, queridos muchachos, muchachas, tenemos el siguiente programa. Vamos a tener las palabras de inauguración del evento del doctor Carlos Fernández. Vamos a tener palabras desde el Ecuador del doctor Damián Armijos Álvarez, que es director general del Instituto de Investigación y Capacitación Jurídica de Latin Juris, con la temática algunas reflexiones sobre el impacto de la tecnología en el derecho. Posteriormente, la disertación del doctor Reyler Rodríguez Chávez desde el Perú, presidente de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa, con la temática la digitalización de los sistemas de justicia. Posteriormente, el doctor Oscar Gonzalo Barrientos Jiménez, director de Latin Juris Bolivia y docente de Univalle, con el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones humanas. Y finalmente tenemos la presentación de la página web de Latin Juris Bolivia y sus diferentes segmentos ante la comunidad universitaria, por el Magister Oscar Barrientos Jiménez. Pues bienvenidos nuevamente, y aprovechen lo más posible este evento que va a marcar historia aquí en la Univalle. Muchas gracias. A continuación invitamos al director del Departamento Académico de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Univalle, licenciado Carlos Fernández Reyes. Muy bien, gracias gracias, muchachos. Es un famoso abogado también, ¿no? De una serie bastante interesante para quienes hayan visto. Bueno, primeramente pues las disculpas del caso. Hemos estado luchando un poco con precisamente la tecnología. Es tal vez pues un tema que cada vez tenemos que dominar más, por supuesto. Quiero empezar mencionándoles pues que todas nuestras actividades académicas, nuestra vida, las diferentes profesiones que tenemos en este mundo pues han tenido que adecuarse a lo que ha significado ese boom tecnológico, especialmente a partir de lo que ha sido la pandemia que todos hemos atravesado, ¿verdad? Ahí nos hemos acercado con mayor fuerza al uso de las TICs, hemos trabajado, hemos pasado clases, se han generado diferentes actividades que normalmente se hacían físicamente a través de la virtualidad, y creo que ese ha sido un hito importante que ahora se sigue desarrollando, ¿verdad? Todos ustedes han empezado a conocer bastantes herramientas. Bueno, ya en su generación dominaban bastantes otras, nosotros también nos hemos adecuado como no nativos digitales, pero ahora, como decía el doctor Bedregal, estamos ante un nuevo reto, ¿verdad? La aparición de este elemento que antes lo veíamos solamente en películas y que nos parecía algo como que de ciencia ficción, ¿verdad? La inteligencia artificial. Estamos hablando de que pues esta nueva herramienta hace
bueno, en este año, tal vez un poco antes, ya ha empezado a sentar presencia en nuestras vidas. Y hay muchas incertidumbres, hay muchas cosas que hay que ir discutiendo. Si ustedes revisan Facebook o cualquier otra plataforma, hay un sinfín de actividades, seminarios, ya diplomados, etcétera, que están introduciendo, ¿verdad?, esta herramienta a las diferentes profesiones, a lo que es ya el manejo cotidiano, incluso, ¿verdad?, de nuestras actividades. Y pues no podemos quedar como universidad, como carrera de Derecho, rezagados de este tema, ¿no? Nuestros estudiantes en Derecho Informático ya hemos empezado un poco a discutir sobre esta temática. Hemos visto en aulas, por ejemplo, una herramienta muy interesante que es el Do Not Pay, no sé si han logrado ver el resto de los compañeros, que ya es una inteligencia artificial exclusivamente dedicada para el tema del derecho. Ha habido un caso en Estados Unidos que estaba a punto de ser patrocinado precisamente una parte en un juicio con esta inteligencia artificial, es decir, un abogado ahí virtual, si vale el término, bueno, que por temas técnicos y de licencias no ha llegado, digamos, a generar todavía ese asesoramiento directamente en juicio. Pero es algo que ya está presente, ¿verdad? Entonces, precisamente, y agradeciendo, pues, por supuesto, al doctor Oscar Barrientos Jiménez, con quien hemos, aparte de que él es nuestro docente, hemos generado una suerte de alianza con su institución, que es Latin Juris, ¿no? Un instituto latinoamericano de investigación de la academia que se está dedicando precisamente a estos temas, de dar el primer paso para poder acercarnos, ¿no?, a esta discusión de las nuevas tecnologías, de este tema de la inteligencia artificial. Entonces, por supuesto, este es el inicio. Espero que puedan ustedes empezar a agarrar este ritmo y poder introducirse ya en todas estas temáticas que son importantes para nuestras profesiones, especialmente para el derecho también, ¿no? Hay una duda ahí, si algún momento vamos a ser reemplazados por alguna inteligencia artificial. Precisamente hay que empezar a ver las virtudes y utilizar esta herramienta a favor nuestro, ¿verdad? Porque yo creo que todavía nos queda un buen tiempo a los abogados en esta vida de manera física, ¿no? Obviamente ayudándonos de las herramientas que nos presenta la tecnología. Pero en fin, espero disfruten, tomen mucha atención y al final de esta actividad, pues de las conferencias, vamos a tener la presentación de una página web que también les va a servir mucho a ustedes para poder introducirse a través de la tecnología a lo que es, por ejemplo, el derecho constitucional, con varias herramientas que nos va a presentar también el doctor. Y como, digamos, corolario de todo esto, es decir, el cherry sobre la torta, vamos a hacer un sorteo de libros, vamos a regalar unos libros, entonces los invito a que nadie se mueva de sus asientos. Muy bien, entonces yo les agradezco nuevamente al doctor Oscar Barrientos, eternamente agradecido, doctor, y bueno, estamos ya a la expectativa de todo lo que se vaya a decir en las conferencias. Muchas gracias. Agradecemos su presentación. Saúl, te comento que tenemos invitados internacionales y es para mí un honor presentar desde Ecuador al director general del Instituto de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris, Damián Armijos Álvarez, quien nos presentará algunas reflexiones sobre el impacto de la tecnología en el derecho. Demos la bienvenida.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Yo estoy listo por aquí. Bien, muchas gracias. Bueno, ante todo, mil disculpas porque creo que mi conexión tiene algún problema. Apenas es que logro comunicarme con el doctor Barrientos, pero me dice que ya está la transmisión. Así que, nada, voy a arrancar esto. Ante todo, primero quiero felicitar la iniciativa del doctor Oscar Barrientos, felicitarlo, desde luego, como director de Latin Juris para Bolivia, por esta gran iniciativa de impulsar una página web institucional, pero también por esta preocupación frecuente de poder impulsar procesos de gestión y de formación permanente y de discusión para el fortalecimiento del Estado de Derecho, para la protección de los derechos humanos. En efecto, el tema que he preparado o que me ha propuesto el doctor Oscar Barrientos generosamente es las tecnologías en el derecho, y para el efecto preparé una diapositiva. ¿Podría, por favor, de pronto habilitarme para compartirla? De pronto ya estará habilitado. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Déjenme nada más poner por aquí el cronómetro para no extenderme el tiempo que me dieron. Ok. El tema que me propuso el doctor Oscar Barrientos son las tecnologías en el derecho. Y este tema, desde luego, ha causado en mí muchísimo interés, sobre todo porque desde Latin Juris lo que hacemos es difundir el derecho a través de las tecnologías, ¿no? Son esas facilidades que de alguna manera hemos tratado de poner a consideración del público latinoamericano con la finalidad de hermanar académicamente a nuestros pueblos, pero sobre todo de lograr que el derecho llegue a quien tiene que llegar, que es al ciudadano común y corriente, desde luego al estudiante y al profesional del derecho, pero sobre todo al ciudadano común y corriente, ¿no es cierto? Al que es la finalidad y la razón de ser de ese derecho creado, ¿no? Entonces, cuando se planteó este tema, realmente me interesó mucho, pero también me preocupó porque de pronto al inicio pensaba que tendría yo que hablar o abordar cuestiones, no sé, de orden tecnológico, y veía en eso muchísima dificultad porque obviamente no soy ingeniero en sistemas o algo por el estilo, pero sí pensé que sería en todo caso interesante hablar sobre algunos aspectos que desde luego deben de ser considerados en el uso jurídico que se hace de esas tecnologías, ¿cierto? O cómo las tecnologías le sirven al derecho como tal. Y en esa línea venía reflexionando que las tecnologías en el derecho necesariamente deben de estar conectadas con los principios constitucionales del servicio público, porque naturalmente todas las funciones que realiza el Estado, ¿no es cierto? Las tecnologías finalmente van a ser reguladas por el Estado, y por lo tanto todas las funciones que realiza el Estado deben estar orientadas al cumplimiento de los preceptos constitucionales. This meeting is being recorded. Y si es que esto es así, si es que tenemos que cumplir preceptos constitucionales, entonces las tecnologías en el derecho, diríamos, tienen que lograr satisfacer esos principios constitucionales en el servicio público. ¿Por qué en el servicio público? Porque en general la Constitución lo que regula son las relaciones del Estado con el ciudadano. Y si es que esto es así,
entonces significa que la Constitución establece determinados principios que el Estado debe facilitar o debe de cumplir, observar para que el servicio público llegue al ciudadano y haya una buena relación entre Estado y ciudadano. El ciudadano finalmente es la razón de ser o la finalidad que debe de perseguir el Estado para respetar sus derechos, para protegerlos y para garantizarlos, ¿no es cierto? Como lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en esa lógica, entonces, diríamos que las tecnologías en el derecho deben de ser funcionales a cumplir con esos principios constitucionales en el servicio público. Y si es que esa es la finalidad, significa entonces que la orden que debe de dar el servidor público o el ser humano a las tecnologías, o no sé si es que sea la palabra correcta, o el algoritmo, ¿cierto? Es decir, cómo vamos a hacer que funcionen esas nuevas tecnologías, entonces deberían de ser aquellas que sean precisamente las que sirvan para cumplir con estos principios constitucionales del servicio público. Pero dentro del servicio público, que por supuesto es muy amplio, ¿cierto? Diríamos, la premisa sería los principios constitucionales del servicio público en general, dígase salud, educación, justicia, etcétera, que todos ellos de alguna forma tienen una justificación jurídica detrás para que se puedan prestar. Diríamos entonces que en específico, las tecnologías en el derecho aplicadas al sistema de administración de justicia deberían de ser funcionales al sistema procesal. Y si es que son funcionales al sistema procesal, hay que considerar que este sistema, por ejemplo, en el caso de la Constitución ecuatoriana, se dice que es un medio, y me conviene ahí, un medio para la realización de la justicia, ¿cierto? Y claro, si es que entonces las tecnologías en el derecho satisfacen principios constitucionales del servicio público en el campo de la administración de justicia, estos deben de guardar a su vez relación con los principios que giran en torno a determinados derechos. En el caso del sistema procesal diríamos fundamentalmente el derecho a la tutela judicial efectiva, porque gracias a este derecho es que se pueden canalizar otros derechos también en el campo de la administración de justicia como tal. Dígase, no es sino por conducto de la administración de justicia que se tiene, por ejemplo, tutela de derechos laborales, de derechos civiles y políticos, etc. ¿Cierto? Ahora bien, entonces, las tecnologías en el derecho y el campo de lograr los propósitos de la tutela judicial efectiva deben de atender entonces a los elementos de la tutela judicial efectiva, ¿sí? Y entre otras cosas, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, la Corte Constitucional ha determinado que la tutela judicial efectiva debe obedecer ciertos principios o debe satisfacer ciertos principios como lo son la accesibilidad, la debida diligencia y el cumplimiento de las decisiones de la autoridad. En el campo de la accesibilidad diríamos que la accesibilidad, entre otras cosas, implica el poder lograr la calidad en el acceso a la justicia. La calidad en el sentido de que el ser humano la persona que necesita de este servicio de justicia debe de tener la posibilidad de lograr emplear herramientas de carácter tecnológico, y esta tecnología en el derecho significa que esa calidad de alguna manera se traduzca en la adecuada implementación de estas herramientas, o sea, ver si es que realmente están o no cumpliendo con la finalidad para la que fueron creadas, si es que sirven realmente o no para los fines que se desean, ¿no? De tal forma que va de la mano con la eficiencia y la eficacia. Calidad, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, la presentación de las demandas se la hace físicamente. Uno tiene que redactar la demanda, acudir al juzgado, sortearla, y de esa forma queda realizado, digamos, este ejercicio de acceso a la justicia. Pero, ¿qué podría suceder, por ejemplo, si es que aplicando las tecnologías al derecho y observando el principio de calidad, eficiencia y eficacia, utilizamos o implementamos herramientas como sucede, por ejemplo, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
en el cual uno, cuando quiere presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana, lo que hace es crearse un usuario y una contraseña y llenar un formulario que la propia página de la Corte Interamericana le otorga al ciudadano interamericano, digámoslo así, para que él cumpla con los requisitos que le dice este formulario, señale cuáles son los derechos que él denuncia como vulnerados, señale los antecedentes, escanee los principales elementos probatorios que él considera importantes para la comisión, señale si es que la forma y la justificación adjunta a través de archivos de haber agotado los recursos internos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, de esa manera vemos cómo la tecnología le es precisamente funcional al derecho, ¿no? Bueno, si es que esto es posible a nivel interamericano, deberíamos entender que por calidad que eso logra también cumplir con los fines deseados y logra que el ciudadano, por ejemplo, alguien que está, no sé, en Argentina, se evite tomar un vuelo hasta Washington y presentar físicamente la denuncia ante la Comisión Interamericana. Bueno, ¿qué pasa cuando eso, en cambio, lo trasladamos a nuestras localidades, ¿no? Hay gente que vive en sectores apartados de las zonas urbanas, digamos, en el sector rural, en los sectores parroquiales, y estas personas eventualmente, pues, tienen dificultades justamente de trasladarse, etcétera, o en el mismo campo del ejercicio profesional, digamos, se pierde mucho tiempo de pronto cuando uno tiene que acudir al juzgado, sacar un turno, esperar 20, 30 turnos en promedio para ser atendido, lo que implica por lo menos perder, no sé, unas 2 o 3 horas, sortear la demanda con una persona que ese rato la digita físicamente. Entonces ahí, por ejemplo, confluyen estos principios y realmente si es que las tecnologías logran optimizar de la mejor forma estos principios, entonces diríamos es un uso apropiado de las tecnologías en el derecho para lograr al menos uno de los principios de la tutela judicial y económica. Otra cuestión es la debida diligencia, que tiene relación sobre todo con criterios de celeridad, economía procesal y cómo se cumplen los plazos legales. En el campo de celeridad y plazos legales, diríamos, podría haber alguna conexión, ¿no es cierto? Pasa sobre todo, bueno, yo les hablo desde la legislación de mi país, la legislación ecuatoriana les establece, por ejemplo, que cuando usted presenta una demanda constitucional como una acción de protección, que en otros países es la tutela o el amparo, el juez inmediatamente de recibida la demanda tiene que calificarla y convocar a una audiencia que se debe de desarrollar dentro de 3 días. Y en la misma audiencia se tiene que dictar sentencia y en la misma audiencia se puede inclusive apelar a esa sentencia. Si es que llegara a existir apelación, sube la demanda a segunda instancia a la Corte Provincial y la Corte Provincial tiene 8 días para resolver, es decir, aproximadamente en 12 días usted tendría, según la ley, la resolución ya como tal de una acción de protección, cosa que no termina de ser un mito porque, si bien es cierto, los plazos legales lo que procuran de alguna forma es la agilidad en la tramitación de las causas y darle esa relevancia que tiene la protección de los derechos fundamentales, no deja de guardar contradicciones como otros principios constitucionales, ¿no? Y por ejemplo, cuando el juez, en el mejor de los casos, no le fija una audiencia en 3 días, sino quizás lo más pronto, una audiencia en 8 días o 15 días, aún así viene la parte demandada y le dice que recién se acaba de enterar o que es un nuevo funcionario en la institución, está recién recibiendo causas y no ha tenido el tiempo y los medios suficientes para preparar su defensa, de tal manera que solicita que se difiera la diligencia. Y todos esos plazos de esa razón de ser que estaba en la ley pierden sentido, ¿no? Ahora bien, ¿cómo entonces se logra que una herramienta tecnológica pueda lograr satisfacer esos plazos que nos da la ley, ¿no? Cuando hay otros principios que eventualmente pueden también confluir frente a una misma circunstancia y por lo tanto exijan la participación del ser humano, ¿no? Exijan la participación del ser humano, porque quizás acá, como lo decíamos,
en el asunto de un medio para la realización de la justicia, de pronto uno se pregunta si hace falta aquí el ser humano en determinadas condiciones, en determinadas circunstancias, ¿no? Concretamente en el caso del servicio de la justicia, claro, si es que yo presenté una denuncia a través de un sistema tecnológico, no hizo falta que viaje o que alguien me reciba esa denuncia o que alguien me diga que ha sido admitido, ¿cierto? Directamente. Y algo semejante viene a suceder acá. ¿Hasta qué punto es necesaria la actividad humana? ¿Para qué? Para lograr que esas tecnologías en el derecho, si es que efectivamente logran satisfacer estos principios, puedan o no hacer que se llegue a prescindir eventualmente de la presencia humana. Y también, desde luego, emplear estas herramientas con la finalidad de lograr economía procesal, ¿cierto? Hacer que en pocas actuaciones se logren concentrar determinados actos procesales a través, desde luego, del uso de las herramientas. Ahora bien, otro de los elementos que caracterizan a la tutela judicial efectiva es la temporalidad y la satisfacción en el ámbito del cumplimiento de las decisiones de la autoridad competente, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si es que una herramienta tecnológica es puesta en manos de la Administración de Justicia, probablemente un juez que dicta una sentencia puede decir, a ver, habilito una opción en el sistema para que usted dentro de 30 días suba un informe sobre el cumplimiento de la sentencia, ¿cierto? Yo le doy 30 días y usted tiene que cumplir la sentencia en 30 días. Y dentro de la opción que me da el sistema tecnológico, yo le permito a usted registrar esa información dentro de esos 30 días. De tal manera que cuando usted registre esa información, inmediatamente el sistema me notifique con una alerta de que usted ha cargado ese documento y probablemente, como no hace falta una valoración judicial, probablemente el sistema mismo se encarga de notificarle a la otra parte. Para que la otra parte me diga, ¿sabe qué? Selecciono la opción de que estoy de acuerdo con que se ha dado cumplimiento de la sentencia, y automáticamente el sistema puede indicarle de que entonces se archiva el proceso, porque usted ha manifestado, digamos, la contraparte ha manifestado su satisfacción con el cumplimiento de la sentencia. Entonces ahí no haría más falta la actividad, por ejemplo, del juez, porque no le hace falta valorar cuestiones que las partes dicen que están de acuerdo. Pero si eventualmente no sube el informe, pues, probablemente la herramienta tecnológica le pueda decir a quien debía de cumplir que le notifique inmediatamente con una sanción, ¿cierto? A través de notificaciones predeterminadas. ¿Por qué? Por la sanción de no haber registrado el informe. Pero claro, luego esa persona tendrá la posibilidad de decirle al juez, quizás ya hasta físicamente, ¿no es cierto?, por medio de un escrito físico, decirle, ¿sabe qué? Lo que pasa es que no logré subir el informe porque el sistema no funciona. Y ahí eso significa que regresamos nuevamente al asunto de la calidad o la eficiencia o la eficacia en la prestación del servicio como tal, ¿no? Y claro, entonces si es que hay satisfacción de las partes procesales, probablemente una herramienta tecnológica sea suficiente. Pero cuando hay controversia, cuando hay incidentes, cuando se exige la valoración judicial, naturalmente la tecnología es insuficiente. Porque si es que le hiciéramos a la tecnología de alguna forma valorar, cosa que creo que sería muy complejo y necesitaría de muchísimos algoritmos, aún así quien triunfaría en el proceso judicial probablemente no sea quien tenga la justicia de su lado, sino el que mejor algoritmo logró utilizar. De tal manera entonces que hay indefectiblemente actuaciones humanas que deben de estar siempre garantizadas en el campo de la administración de justicia y el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. Yo agregaría una cuestión más propia, digamos, de una característica de las tecnologías en el derecho en el campo de la tutela judicial efectiva, y es el principio de optimización, ¿cierto? ¿Cuáles son las
qué optimidad, qué tan óptimas pueden ser estas herramientas para lograr satisfacer esos fines de la justicia, ¿no? Como son primero, por ejemplo, la revisión de expedientes. Si es que tenemos un expediente digitalizado, es mucho más fácil que inclusive pueda también garantizarse hasta el derecho a una defensa técnica, ¿no? Por ejemplo, una persona que está en la ciudad de Quito requiere el patrocinio de una persona que está en la ciudad de Cuenca, de un abogado que está en la ciudad de Cuenca. Bueno, si es que el abogado que está en la ciudad de Cuenca tiene la posibilidad de realizar un expediente digitalmente, esa persona habrá contado con los servicios del profesional de su confianza, ¿no? Pero si es que seguimos con el tema del archivo físico, en cambio, ese abogado de Cuenca tendrá dificultades y probablemente le hará incurrir también en costos al usuario que está en Quito para que vaya al juzgado, saque copias, le envíe a Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, hay cuestiones que se pueden optimizar a través de las tecnologías en favor del servicio como tal de la justicia. Asimismo, el asunto del ingreso de peticiones procesales, que debe de ser óptimo y desde luego guardar también armonía con las finalidades que persigue la ley. Por ejemplo, en el Ecuador se dice que en los procesos constitucionales son hábiles todos los días y horas. Todos los días y horas. Uno entendería entonces que si tiene que presentar un alegato o solicitar un diferimiento o cualquier cuestión, puede acceder al sistema y solicitarle al juez, así sea a las 3 de la mañana. Me levanté desesperado porque digo, no, ¿sabes qué? No puedo dormir porque tengo justamente un dolor de estómago y mañana no podré estar en esa audiencia. Y como la ley me dice que son todos los días y horas hábiles, entonces entendería que puedo ingresar una petición de esa naturaleza. Pero resulta que el sistema solamente funciona hasta las 5 de la tarde. Bueno, si es que eso es así, entonces no se logra ese principio de calidad, ¿cierto? Una vez más, los principios constitucionales jugando un rol trascendental en el campo de las tecnologías y el derecho. ¿Sí? Y por último, una cuestión de si vale o no automatizar las providencias. Creo que sobre eso ya había mencionado algo, sobre todo decía, debe de haber cierta carga valorativa y cuando implique carga valorativa del juez, necesariamente tiene que haber intervención humana. Lograr empatar estas necesidades y estos principios constitucionales con el servicio como tal es quizás uno de los grandes retos que tienen las tecnologías en el derecho. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad y desde luego felicidades una vez más a Latin Juris Bolivia y a su director, el doctor Oscar Barrientos. Para mí ha sido un honor, pues por aquí me quedo para continuar con el programa. Y desde luego un saludo también a nuestro amigo el doctor Reila Rodríguez. Un abrazo. Interesante análisis, estimado doctor. Es siempre un gusto contar con su participación. Continuando con el programa, desde Perú, nos acompaña el doctor Reila Rodríguez Chávez. Presidente de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa, nos compartirá la digitalización de los sistemas de justicia. Hola, sí. Sí, vamos a pasar. Buenas tardes. Por favor, si podrían permitirme compartir la pantalla. Muchas gracias. Sí, puedo compartir la pantalla, por favor. A ver si podrían habilitarme para poder compartir. Sí, gracias.
Ahora sí, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, para mí siempre es un honor poder participar en esta gran actividad que viene siendo organizada por mi querido y apreciado amigo el doctor Ricardo Barrientos, así como también por ilustres y destacados colegas del país de Bolivia, también por ahí nuestro amigo también amigos. Bueno, en primer lugar, felicitar esta gran iniciativa de consolidar una institución como este tipo de temas relacionados a las nuevas tecnologías y su labor, su importante efecto en el ámbito jurídico y político. En primer lugar, agradecer esta iniciativa y claro que desde aquí de Perú tenemos pues toda la predisposición voluntaria a apoyar este gran proyecto que desde ya felicitamos y inauguramos muchos éxitos. Sin más preámbulos voy a desarrollar brevemente la temática que se me ha asignado para esta tarde. El tema que desarrollo tratar es sobre la digitalización de los sistemas de justicia. Básicamente vamos a desarrollar algunas pautas vinculadas al proceso virtual peruano y bueno, vamos a desarrollar algunos temas importantes ahora. Bueno, esta breve disertación la hemos puesto en tres grandes ejes temáticos. En primer lugar, la mejora de la gestión de los procesos judiciales, es decir, cómo las tecnologías de la información y la comunicación influyen en el sistema de justicia, en primer lugar respecto a la gestión de procesos judiciales, en segundo lugar respecto a la mejora de la comunicación, que tiene que ver con el tema de transparencia, y en tercer lugar, cómo las nuevas tecnologías facilitan la toma de decisiones. Tres elementos importantes, claro que existen muchos más, pero básicamente por cuestiones de tiempo vamos a desarrollar tres cuestiones importantes. Sobre la primera, cómo las nuevas tecnologías influyen, cómo las nuevas tecnologías de alguna manera influencian, condicionan la gestión de los procesos judiciales. Asistimos ya desde algún tiempo, al menos a nivel de Latinoamérica, a un proceso de digitalización de los procesos judiciales. Básicamente ello responde a políticas públicas de los gobiernos, de los estados, de ir aplicando las nuevas tecnologías en el ámbito judicial, específicamente al proceso judicial. Básicamente en el caso peruano, por ejemplo, esto responde al denominado Plan Estratégico del Gobierno Electrónico, impulsado por el año 2016, en el cual se sugieren la aplicación ya de distintas herramientas de las TICs al proceso judicial. En igual medida, esta lógica incluye la aplicación de distintas herramientas de singular importancia, básicamente como lo expresado ya en cuestiones de ahorro de tiempo, en cuestión de ahorro de esfuerzos, en cuestión de ahorro de recursos humanos, principalmente en cuestión de celeridad del proceso. Entonces, la utilización de distintas herramientas electrónicas que ya venían empleándose a nivel de la comunidad, de la sociedad en general, se han venido aplicando al proceso judicial. Dentro de ello, por ejemplo, el tema de los correos electrónicos, el intercambio de información a través de distintos sistemas informáticos, a través también de la digitalización de los documentos, son, por ejemplo, algunas de las herramientas que incluye este plan estratégico del gobierno. Y sin duda, esta mejora de la gestión del proceso judicial tiene su manifestación más concreta y más sistematizada en el expediente judicial electrónico, que no es otra cosa que el uso, el empleo de las diferentes herramientas tecnológicas al proceso judicial, de manera que este se vuelve digital, este se vuelve electrónico, se vuelve básicamente pasa de un formato físico a un formato digital, a un formato electrónico. Entonces, con la aparición y la aplicación ya de los expedientes judiciales electrónicos en los sistemas judiciales, de lo que se trata es de ir dejando el procedimiento físico, de ir
reduciendo ciertos plazos procesales, de ir reduciendo una serie de actividades que hacían que los procesos sean largos, sean onerosos, sean costosos e involucren un gran desperdicio de tiempo, dinero y principalmente de recursos humanos. Y además todas las partes tenían que destinar una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para poder hacer el seguimiento de sus causas particulares. Entonces el expediente electrónico de alguna manera viene a representar esfuerzo por parte ya dentro de las tecnologías al proceso judicial, con la finalidad de facilitar y permitir pues, que la reducción importante de básicamente plazos procesales y de formalidades que antes hacía muy oneroso y costoso la tramitación de los expedientes judiciales. Este expediente judicial electrónico entonces importa una mejora sustancial en cuestión de eficiencia, en cuestión de efectividad, en cuestión de predictibilidad incluso, porque ya genera y permite establecer una serie de mecanismos para consolidar distintas decisiones judiciales. Y eso ayuda no solamente en la mejora del acceso a la consulta de los expedientes judiciales electrónicos por distintos medios, por las electrónicos, casillas electrónicas, inclusive por las distintas páginas oficiales de las instituciones vinculadas al proceso judicial, se podría acceder a este expediente judicial electrónico, sino también ayuda en el sentido de que permite la sistematización de las decisiones judiciales. Entonces, este expediente judicial electrónico pues aporta una gran ventaja dentro de este gran proceso de digitalización de justicia. Indudablemente, con el expediente judicial electrónico, y hemos visto en esta época de pandemia que está pasando, el uso de las herramientas tecnológicas también se ha convertido en un aporte importante del uso de las nuevas tecnologías al proceso judicial. Nos referimos básicamente, por ejemplo, al tema de las audiencias remotas o virtuales, ¿no? Que han permitido y que permitieron durante una etapa bastante complicada de la sociedad por estas cuestiones de la pandemia, permitieron de alguna manera el avance paulatino y ahora ya más generalizado de los procesos judiciales mediante la realización de audiencias, las cuales se podían desarrollar pues, indistintamente sin tener en consideración el lugar donde se encontraban las partes procesales, las mismas que una vez que se instalaron tenían los mismos efectos jurídicos que una audiencia realizada en forma física. Entonces, este elemento de las audiencias virtuales facilitó la continuidad de los procesos judiciales de una manera bastante importante y efectiva. La mesa de partes, igualmente, la incorporación de esta mesa de partes también electrónica permitió la transformación del uso de los documentos físicos, del uso de las formalidades y formularios, ¿no? Para transformarlos paulatinamente ya en documentos electrónicos, en documentos que además tenían unas salvaguardas, unas herramientas para darle credibilidad y veracidad a esos documentos que son las figuras digitales y los certificados. Entonces, a la par de la creación de este expediente electrónico también viene el uso de estas herramientas virtuales importantes en la gestión del proceso judicial. Indudablemente, el aporte y el uso de las nuevas tecnologías a la gestión de los procesos judiciales también permitió controlar la carga procesal, que en muchos casos pues, fomentaba el retraso, la postergación de causas procesales y el incumplimiento de plazos procesales. Además, permitió que se pueda tener una consolidación de estadísticas, de datos, de causas en sus distintas etapas, en trámite, en resolución, en ejecución, de manera que esa información es importante ya que permite tomar decisiones adecuadas y mucho más certeras respecto a la gestión de los procesos. Entonces, como podemos ver en esta pequeña diapositiva, el uso y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos judiciales permitieron de alguna manera dinamizar y hacer más efectivo, célere la tramitación y la resolución de los procesos judiciales. Por otro lado, dentro de este proceso de gestión y de mejora de los procesos judiciales a través de la justicia digital, pues sin duda el expediente judicial electrónico es el elemento más importante que tenemos actualmente, al menos a nivel del sistema peruano, ya que permite a través de este sistema la aplicación al proceso judicial de todas las tecnologías de la información y la comunicación.
distintos medios electrónicos, ¿no? De manera tal que la admisión, tramitación, resolución y ejecución de un proceso judicial tiene incluido distintos aplicativos y herramientas digitales. Sin duda, un elemento central en este expediente judicial electrónico ya viene implementándose, al menos a nivel de Perú, desde el año 2016, en los ámbitos y en las especialidades civil y comercial. Luego el ámbito laboral actualmente ha ido aplicándose al ámbito de violencia contra mujeres y grupos vulnerables, y también ya actualmente se viene implementando al ámbito penal. Uno de los elementos centrales e importantes que dan garantía y certeza de seguridad al expediente judicial y al contenido del mismo, que está básicamente compuesto por documentos digitales, son las firmas y certificados digitales, ¿no? Que básicamente son los instrumentos y que al ser utilizados en los documentos electrónicos pueden dar certeza y valor probatorio, tal igual como si se tratara de documentos. Entonces, las firmas y certificados digitales son esos instrumentos virtuales que le dan certeza, veracidad y el mismo valor probatorio jurídico a los documentos que forman parte del expediente judicial. Otro elemento central de este procedimiento del expediente judicial electrónico es sin duda el procedimiento que comprende. A nivel del Estado peruano tiene varios ejes o macros o procedimientos macros que lo componen. Por ejemplo, tenemos una primera etapa unida a la calificación de las demandas, donde sin duda alguna también juega un papel importante la mesa de partes electrónica, que es el primer filtro en el cual los documentos electrónicos pues, son analizados y se verifica los requisitos de admisibilidad o procedimiento. También hay un procedimiento denominado proveer escritos, es donde se atienden y se resuelven los pedidos en los sujetos procesales. También hay una etapa de elaboración de las resoluciones distintas, obviamente para atender las distintas solicitudes de los partes procesales. Hay un proceso de notificación de la resolución. También hay un instrumento que es la agenda diaria que permite pues, la programación adecuada y ordenada de las distintas audiencias. Un procedimiento denominado elevación de instancia superior, cuando se presentan apelaciones a las sentencias y permiten en este caso la elevación del expediente electrónico al superior para que podamos. Y también, sin duda, existe un procedimiento denominado trámite, que es sin duda donde se van acumulando las distintas actuaciones del expediente judicial electrónico a través de la instancia. También sobre el expediente judicial electrónico, sin duda debemos rescatar estas herramientas que son las más importantes y centrales. La mesa de partes electrónica, como ya habíamos señalado, es el primer filtro en donde llegan los documentos electrónicos y habrá que certificar que los mismos cuenten con las firmas y certificados digitales que le otorgarán de validez, le otorgarán de eficacia y le otorgarán de valor probatorio y legal. También en esta mesa de partes electrónica veremos si una determinada pretensión, sea una demanda, una denuncia, cumple con las formalidades y requisitos de admisibilidad y procedibilidad. Por otro lado, los escritos electrónicos, como ya señalamos, es la digitalización de los documentos en físico, los cuales deben contar con sus firmas y certificados digitales, los cuales garantizan, le dan seguridad y le dan principalmente el valor legal probatorio. La notificación electrónica, sin duda, también es una herramienta central del expediente judicial electrónico, ya que permite que las distintas actuaciones que se producen a lo largo de un proceso judicial sean puestas en conocimiento de los sujetos procesales a través de sus casillas electrónicas, ¿no? Que es un sistema similar a un correo electrónico a donde llegan las resoluciones y las notificaciones, poniendo en conocimiento de los sujetos procesales cuál es el resultado de las distintas actuaciones e incluso también las decisiones que se adoptan finalmente en un proceso judicial. La notificación electrónica, sin duda alguna, a nivel de Perú, ha tenido un auge bastante importante, lo que ha permitido reducir en muchos casos los plazos procesales. Documentos que muchas veces tomaban meses inclusive en ser notificados, porque había que ir al domicilio físico de la persona
mediante la notificación electrónica, pues ese trance, ese tiempo utilizado y ese esfuerzo y esos recursos humanos que se utilizaban para realizar la notificación mediante una actuación física, obviamente a través de la notificación electrónica se reduce de gran manera. También otras herramientas como los edictos electrónicos, los exhortos electrónicos han permitido de alguna manera que esas actuaciones físicas que se daban, que se materializaban a través de distintos medios, pues puedan también virtualizarse y todo se concentre a través de distintos mecanismos virtuales como los periódicos o páginas web de las instituciones públicas que permiten ya la publicación de este tipo de avisos de notificación. Entonces, este es el expediente judicial electrónico conocido como EJI y algunas de sus características principales y relevantes que han permitido básicamente que la justicia en términos de aplicación de las nuevas tecnologías pues, pueda mejorarse, pueda ser más rápida y expeditiva y principalmente pues también hacer que los sujetos procesales puedan tener un acceso más rápido y pronto a la resolución de sus distintos intereses y derechos. ¿Cuál es la importancia de este expediente judicial electrónico a nivel del sistema jurídico peruano? En primer lugar, implica la transformación del expediente físico en una forma digital de expediente, ¿no? Es decir, ahí ya se va dejando de lado el uso de los distintos elementos físicos, de los formularios, del papel, y más bien vamos generando y construyendo pues, un instrumento digital denominado expediente judicial electrónico. Entonces es un gran avance en términos de procedimiento y en términos también de construcción de un sistema y una herramienta que tiene además un manejo mucho más rápido para los sujetos. Por otro lado, el expediente judicial electrónico tiene el mismo valor y eficacia jurídica que el expediente en físico, dado que al contar con las firmas y certificados digitales, y además tiene una regulación legal, ¿no? Y con un procedimiento certificado por los órganos competentes de la identidad, ¿no? de un Estado, le otorgan credibilidad, le otorgan certeza, le otorgan veracidad y le otorgan seguridad. Los documentos incorporados en este expediente judicial electrónico que tienen sus firmas digitales, estos certificados digitales tienen el mismo valor probatorio que lo tiene un documento. Y también el expediente judicial electrónico optimiza el tiempo, dinero y recursos humanos y materiales que normalmente en un proceso físico, un proceso judicial realizado de forma material y física, pues son enormes. Hay un gasto enorme de tiempo, los plazos procesales no se cumplen, hay una gran acumulación y sobrecarga procesal, lo cual sin duda se ha mejorado sustancialmente con el uso y la aplicación del expediente judicial electrónico. Y eso también tiene que ver mucho con un término muy utilizado actualmente, que es el de la ecoeficiencia. Tiene que ver con el uso, ¿no? de la menor cantidad de recursos para obtener los mejores resultados. Y eso sin duda alguna se viene logrando de alguna manera con la aplicación y la implementación del expediente judicial electrónico a nivel del sistema público peruano y también sin duda alguna de los distintos sistemas jurídicos en Latinoamérica. El segundo eje que hemos querido desarrollar en esta disertación es respecto a cómo las tecnologías de la información y la comunicación vienen a mejorar el tema de la comunicación. Efectivamente, la comunicación es un elemento central en el uso de las tecnologías al ámbito judicial. ¿Por qué? En primer lugar, permite la transparencia pública, es decir, que toda la sociedad y cualquier persona pueda tener acceso a las decisiones más importantes, las decisiones judiciales más importantes en el país. Actualmente, gracias a las nuevas tecnologías de información y la comunicación, a la creación de distintas web, esto ha permitido el acceso de la opinión pública en general al contenido de las resoluciones más importantes en materia constitucional, en materia civil, en materia penal, etc., que de alguna manera son de interés público y que está a disposición de las distintas personas y a través de distintos medios. Entonces,
uno de los elementos centrales desde el punto de la mejora de la comunicación es que ha permitido transparentar la justicia, ha permitido que cualquier persona pueda leer una resolución judicial relevante sobre un caso que es de interés público y pueda tener una opinión y también ejercer, por supuesto, el derecho constitucional a la crítica de las resoluciones judiciales. Entonces, desde un punto de acceso a la información pública, las TICs han permitido mejorar esta situación, permitiendo a los ciudadanos el acceso al contenido y al estado inclusive de los procesos judiciales más relevantes. También, desde un punto de la mejora de la comunicación, ha permitido el acceso virtual a la información del expediente judicial. Las partes procesales ya no necesitan acudir a los distintos juzgados, a las distintas órganos jurisdiccionales para hacer lectura de su expediente judicial o para tomar información del estado, del avance de su proceso judicial. Eso ya no es necesario. Gracias a estos nuevos sistemas informáticos, a esta herramienta de expediente judicial electrónico, por ejemplo, las partes simplemente necesitan ingresar a las casillas electrónicas, ingresar, inclusive a consultar, en el caso peruano, la página misma del Poder Judicial y pueden ver muchas veces el estado de su proceso judicial. Al menos en las materias en materia civil, constitucional, laboral, se puede tener acceso al estado de los procesos judiciales y de esta manera pues tenemos también un mayor acercamiento en términos de información y comunicación entre las partes y el órgano jurisdiccional. Por otro lado, también hay herramientas de atención virtual que han permitido acercar y han permitido mejorar la comunicación entre la población y el Poder Judicial dentro de esta era de la justicia digital. Y nos referimos básicamente, por ejemplo, a la mesa de partes virtuales, que en la mayoría de casos ¿no? atienden inclusive las 24 horas, donde las personas ya no necesitan ir a ningún lugar, sino simplemente presentar sus quejas, sus reclamos, su denuncia, su demanda mediante las distintas mecanismos o mesas de partes virtuales que se habilitan para presentar este tipo de demandas. También es importante recientemente el uso de los denominados chatbots, por ejemplo, que han permitido la atención inmediata de algunos usuarios que desean realizar algunas consultas respecto a cuestiones de importancia para ellos. Entonces los chatbots también con sistemas de comunicación básicos, incluso algunos con elementos básicos de inteligencia artificial, permiten interactuar a los usuarios para absorber algunas dudas o consultas sobre el ámbito judicial y sobre el estado de sus distintos procesos judiciales. También el uso de aplicativos o aplicaciones que funcionan en teléfonos móviles o en computadores y que permiten también, por ejemplo, interponer denuncias en determinadas situaciones, ¿no? De manera inmediata. Inclusive también las redes sociales se han convertido en un medio de acceso que permite y facilita la comunicación y la información de los usuarios del servicio de justicia con, sin duda, el sistema de justicia. Bien. Y un tercer eje que queríamos compartir con ustedes básicamente viene a ser respecto a cómo las tecnologías de la información y la comunicación facilitan la toma de decisiones judiciales. Y aquí básicamente vamos a centrarnos principalmente en que las herramientas tecnológicas han permitido tener un mayor acceso a la información para la toma de decisiones. Sin duda alguna, el tema de los sistemas de concentración, por ejemplo, de leyes o de jurisprudencia, sin duda alguna sirven de fuente, sirven de base para que los distintos jueces puedan emitir una decisión judicial más certera al asunto bajo su jurisdicción. La sistematización de la legislación o la jurisprudencia, sin duda alguna, le permite al todo magistrado pues, tener al alcance, ¿no?, las normas más recientes
que son de aplicación al caso concreto que se va a resolver. Obviamente la jurisprudencia, teniendo en cuenta la gran cantidad que existe en la misma, la existencia de jurisprudencia relevante, de jurisprudencia precedente, de jurisprudencia que incluso es vinculante para algunos jueces, es necesario tener pues, un sistema a la mano y al alcance que permita el acceso fácil a los jueces para poder resolver y así tomar una decisión judicial más relevante, una decisión judicial que se ajuste pues, al marco legal vigente. También, sin duda alguna, relevante el acceso a la información de tribunales y organismos no solamente nacionales, sino también internacionales. Esa información permite formar una decisión judicial a cuadros, una decisión judicial a justos, una decisión judicial que además cumpla los estándares exigidos en todo sistema de justicia, como son precisamente los deberes de motivación, los deberes de justificación, de documentación de las decisiones judiciales. Actualmente, con esta era de las decisiones convencionales, aquellos países que formamos parte del sistema interamericano, es imperativo tomar conocimiento de esas decisiones y de las distintas opiniones de los organismos internacionales que sin duda pueden formar parte de la justificación o de la motivación de una decisión judicial. Esta información la podemos tener al alcance y de una manera actualizada gracias a estos sistemas informáticos. Sin duda alguna, además, la sistematización de los casos judiciales que resuelve un determinado juez, un determinado juzgado, una determinada especialidad dentro del sistema de justicia, permite generar sin duda alguna también predictibilidad en las decisiones, dado que ya esta compilación de decisiones previas y precedentes obviamente pueden ayudar a resolver los casos de similar manera, logrando pues, esta predictibilidad de futuras decisiones, que no solamente es una ventaja para los usuarios, que ya previamente a presentar alguna demanda, alguna pretensión, tienen al menos un conocimiento previo de cuál es la tendencia en determinados asuntos, y también es un beneficio para los jueces, dado que también ya tienen unos antecedentes a tener en cuenta al momento de resolver una causa que tiene similitud a la ya resuelta. Y por otro lado, ya con esto vamos terminando, sin duda alguna, entrando al tema de la inteligencia artificial y los retos que siguen. Sin duda alguna, la inteligencia artificial, es decir, la aplicación de una serie de procedimientos y sistemas informáticos, ¿no?, a los cuales se les ha dotado de la capacidad de asimilar la inteligencia humana, es decir, de pensar, de razonar, de retroalimentarse, ¿no?, de la experiencia y adoptar en base a ello decisiones. Este tipo de inteligencia artificial sin duda alguna también ha formulado y formula, y en el futuro sin duda alguna generará distinta controversia en el ámbito de la justicia. Por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información con la capacidad de simular procedimientos en la toma de decisiones, tan similar a una persona física, ya existen algunas de estas herramientas a disposición de las distintas personas, como el chat GPT, por ejemplo, el robot Sofía, Siri, Alexa, Tesla. Son distintos programas que vienen empleando ya inteligencia artificial en distintos ámbitos sociales y sin duda alguna va a generar distintas controversias. El uso en la toma de decisiones judiciales, sin duda alguna, de la inteligencia artificial plantea pues varias interrogantes: hasta dónde debe admitirse, ¿no?, el uso de la inteligencia artificial, si solamente como un mero mecanismo de ayuda, de asistencia para los jueces, o si es capaz, como sucede en otros sistemas judiciales, de admitirse que la inteligencia artificial pueda resolver determinados casos judiciales que básicamente son de carácter procedimental y que implican pues básicamente cálculos matemáticos de fácil resolución.
Entonces, sin duda alguna, se abren estas discusiones con el empleo de la inteligencia artificial a la independencia. También un elemento importante es la importancia de la inteligencia artificial en la justicia preventiva. Sin duda alguna, la inteligencia artificial permite establecer un banco de datos e información de resolución de casos, de sentencias que permiten para la generación de una justicia preventiva en futuros casos similares. Sin duda alguna, la importancia de la guía en la predictibilidad de decisiones judiciales es bastante relevante. Y por otro lado, también se abre el reto de ver la manera de compatibilizar la inteligencia artificial con los derechos dentro del proceso, como el derecho de acceso a la justicia. Sin duda alguna, si ya hasta la implementación del proceso judicial electrónico existían problemas de acceso a la justicia para aquellas poblaciones, para aquellas personas que no contaban con recursos, que no contaban con la tecnología, que no contaban con distintos medios o situaciones, inclusive de comprensión, que les permite el acceso a estos sistemas informáticos y poder, en consecuencia, acceder a formular una petición dentro del sistema judicial virtual. Entonces, imagínense cuál es el problema que ya presentaría la inteligencia artificial dentro de esta población vulnerable y con estos problemas de acceso a la justicia en el tema de la inteligencia artificial. Entonces, temas no solamente técnicos, culturales, educativos y de alfabetismo tienen que ver con la comprensión de la inteligencia artificial y obviamente el acceso a la justicia a través de las distintas manifestaciones que se puedan ir dando en el ámbito judicial. Otro tema importante que también nos lleva al análisis de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia tiene que ver con la protección de datos judiciales y de los derechos humanos que sin duda alguna pueden verse afectados, pueden verse amenazados con el uso de inteligencia artificial, como vamos a ver en unos minutos. Sin duda alguna, la inteligencia artificial entonces viene a generar un debate para el sistema de justicia, para el sistema de justicia. Y eso nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, ver y analizar cuáles son las garantías frente a la inteligencia artificial, las garantías legales, es decir, cuál va a ser la regulación de esta inteligencia artificial, teniendo en cuenta que muchos de estos sistemas informáticos pertenecen a países, muchos de ellos desarrollados, como Estados Unidos, Chile, ¿no? Son que tienen la vanguardia de este tipo de sistemas de inteligencia artificial, garantías éticas, ¿no? Hasta qué punto debe permitirse el desarrollo de la inteligencia artificial si es que tenemos en cuenta que es una inteligencia que simula la inteligencia humana, si es posible que esta inteligencia artificial pueda sobrepasar, pueda sobreponerse, pueda reemplazar incluso a la inteligencia humana. Garantías preventivas a fin de evitar, prevenir cualquier tipo de daño o lesión que se pueda dar como ya ha ocurrido en situaciones donde se ha empleado inteligencia artificial. Cuestiones reparatorias, en alguna también. Ya existen experiencias, por ejemplo en Estados Unidos, donde se aplicaron sistemas de inteligencia artificial a distintos procesos judiciales y ha generado ciertas críticas y ciertos problemas relacionados principalmente a la aplicación de sesgos cognitivos, tanto por cuestiones raciales o por cuestiones de género, ¿no? Entonces, se han generado y se siguen generando críticas a esto. Entonces, es importante ver las garantías preventivas para prevenir ese tipo de casos en la aplicación de un proceso judicial en concreto y se puedan vulnerar ciertos derechos de las personas y sin duda alguna también garantías reparatorias que permitan que los daños eventuales o colaterales que se puedan generar la aplicación de la inteligencia artificial al sistema de justicia sean reparadas. Sin duda alguna, hay un tema aquí también de supervisión y rendición de cuentas, es decir, ¿quién supervisa el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Qué institución o qué
¿Qué organismo es el que va a realizar ese seguimiento, ¿no? Esa exigencia de, sin duda alguna, el desarrollo del proceso, cómo se crea la inteligencia artificial? Entonces necesitamos ahí un conjunto de organismos, un conjunto de especialistas, un conjunto de técnicos preparados para establecer un procedimiento, para establecer reglas claras de supervisión de las inteligencias artificiales y de rendición de cuentas, pues, para saber exactamente cómo se crearon, cuál es el procedimiento de creación de los distintos resultados de esta inteligencia artificial. También es importante ver a partir de ellos los límites de la IA. ¿Hay alguna barrera? ¿Hay algún límite? ¿Es posible que la inteligencia artificial en el ámbito judicial pueda sobreponerse a la inteligencia humana, pueda reemplazar a los jueces en la resolución de conflictos, pueda reemplazar a los abogados que ya existen, algún cuestionamiento, ¿no? A una inteligencia artificial y es una necesidad abogado de quien actualmente pues, se está tentando, ¿no? Por hacer ejercicio legal de la acción. Entonces, vemos cómo estas cuestiones tienen a presentarse como un problema bastante palpable, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son los límites de la ley. Una barrera, un límite, simplemente vamos a dejar que la misma sobrepase la inteligencia humana y las distintas situaciones que se pueden generar a partir de sustitución de jueces, sustitución de partes, sustitución de abogados, etc. Manejo de sesgos, errores o anomalías, sin duda alguna. Y para eso necesitamos estos controles, esta supervisión, esta rendición de cuentas, con la finalidad de determinar si la inteligencia artificial que se puede aplicar al ámbito judicial tiene algún riesgo, algún error, alguna anomalía que haga que la toma de decisiones sea parcial, sea relativa, se haga con sesgos, se haga de manera rara. Entonces tenemos que tener las necesarias salvaguardas para evitar ello. Brechas digitales, sí, aquí estamos terminando. Brechas digitales, sin duda alguna, la desigualdad digital. Es decir, si ya tenemos una brecha digital de personas que tienen problemas de acceso a la justicia, sin duda alguna la inteligencia artificial va a generar mucho más brechas digitales, mucho más desigualdad digital, mucha más asimetría en el ámbito judicial, mucho más personas con problemas de acceso a la justicia. Y finalmente, posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial. Así como existen esos problemas que hemos mencionado, también se abre un abanico de posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial al ámbito judicial. Por ejemplo, ya en Colombia se ha realizado, por ejemplo, una aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito del metaverso, por ejemplo, para resolver controversias y presentando y convocando las partes procesales dentro de un ámbito digital totalmente, el metaverso. Y obviamente el metaverso, como una creación de las nuevas tecnologías, va a generar sin duda alguna también una serie de problemas, y ya inclusive se hablaba de denuncias de acoso entre los usuarios de estas plataformas digitales, y que sin duda abre un espacio para la realidad virtual. Hace unos días escuchaba a un colega argentino que había dictado una sentencia, una importante sentencia en el ámbito de niños y adolescentes, y lo había hecho a través de una dramatización de un cuento realizado de manera física. Yo me preguntaba si a partir de esa valiosísima actividad, valiosísima decisión judicial plasmada a través de este cuento, podríamos trasladar que ciertas decisiones, por ejemplo, de gran impacto, en este caso se trataba de una adopción, de una decisión de adopción en favor de un niño, este tipo de decisiones de gran impacto podrían realizarse a través de este tipo de tecnologías utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, a través de realidad virtual que permita, por ejemplo, a los niños comprender de manera muy simple, a través de un cuento, a través de un dibujo animado, cuál es el sentido de una decisión judicial. Entonces, se abre una serie de posibilidades, sin duda alguna, pero también, repito, una serie de cuestionamientos y preocupaciones respecto al uso de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, que se encarga una recién se apertura, y esto seguro más adelante
nos volverá a convocar para hablar de este tipo de cuestiones que nos generan bastante preocupación. Muchas gracias a todos, espero haberlos Agradecemos su intervención, estimado doctor Rodríguez. Seguimos y damos la bienvenida al magíster Óscar Barrientos Jiménez. Director de Latin Juris Bolivia, nos explicará 3 herramientas de inteligencia artificial, ventajas y desventajas. Bienvenido. ¿Ves los hechos, no? Bueno chicos, primero permítanme agradecer al doctor Carlos Fernández, al doctor Jorge Vergal, por haberme dado esta oportunidad de hacer este pequeño curso para mostrarles a ustedes la página web de Latin Juris. También agradecerles a mis colegas que acaban de exponer, al doctor Reiler Rodríguez y al doctor Damián Armijos, porque han tenido la paciencia de poder esperar por ese retraso tecnológico. No en vano somos abogados, ¿no? Por eso no hemos podido de alguna manera arrancar a tiempo. De todas maneras, yo voy a intentar, miren ustedes, tenía que hablarles de 3 inteligencias artificiales, ventajas y desventajas. Toda la tecnología tiene ventajas o desventajas, depende cómo la manejemos, ¿ya? Y bueno, tal vez alcance a hablarles de una, porque el tiempo está pisándonos, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Desde ya, sí les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuánto tiempo usan el celular? ¿O cada cuánto están agarrando el celular? ¿No? Miren ustedes que depende de eso, a veces nuestro rendimiento o lo que vayamos a hacer. De hecho, en la clase anterior, ya pillaba alguno de ustedes, no me acuerdo quién, jugando en clases con el celular. Pero el celular no es para eso. El celular tiene inteligencia artificial incorporada y también hay muchas otras tecnologías que tienen inteligencia artificial. Y de eso les propongo hablar en los siguientes minutos, ¿ya? Entonces, miren, la ponencia se llama 3 herramientas de IA, ventajas y desventajas. Voy a hablarles de una interesantísima, se llama Midjourney. ¿Han escuchado hablar de Midjourney? Midjourney es un generador de imágenes a través de una instrucción de texto. Tú le das una instrucción por texto y te genera la imagen que quieras. De hecho, muchas de estas imágenes, como esta, la he podido generar con este tipo de inteligencia artificial. Ahora, lo que hace Midjourney, les voy a pedir por favor que dejen de conversar allá, porque me están distrayendo. Por favor, ya, lo que hace Midjourney es, de alguna manera, extraer imágenes para formar una sola imagen. Entonces, esto es una ventaja porque si uno se conecta a través de Discord, etcétera, etcétera, los elementos técnicos, cuando subamos este video a YouTube, lo van a poder ver si quieren en los links que están en el video, ¿ya? Pero bueno, lo que quiero decirles es que a través de esta gran tecnología, por ejemplo, se pueden crear este tipo de imágenes. ¿Qué les parece? Realmente parecen de verdad, ¿no? O sea, parece que fueran fotos. De hecho, esta última imagen la he creado yo con un prompt interesante que he aprendido. Bueno, una instrucción que le di a Midjourney, ¿no? Entonces, ¿qué más les puedo decir? Esto realmente es interesante porque puedes hacer, se puede decir que podemos crear imágenes y podemos utilizarlas precisamente para, por ejemplo, hacer esas presentaciones. De hecho, las inteligencias artificiales que han hablado con ustedes en la presentación también han sido creadas por inteligencia artificial, tanto Saul Goodman y también su compañera, ¿no? Entonces, Steve Wexler. Miren ustedes, pero que esto también tiene desventajas, ¿no? Pueden ver ustedes acá que hacen ya los famosos, los usuarios de Midjourney han hecho imágenes con prompts también y le han dicho a la inteligencia artificial que puedan hacer de alguna manera al Papa ya como que estuviera bailando, como que estuviera vistiendo una prenda extraña, etcétera, etcétera. Y evidentemente esto ha generado que la propia empresa sea amenazada y sea demandada porque estaría afectando la actividad de las personas, ¿no? Entonces, yo no diría que esto, bueno, esto sí puede generar problemas porque de alguna manera también
Imagínense ustedes que saquen una imagen, una foto donde no esté pasando lo que ustedes estén haciendo, o donde no estén ustedes. Entonces algo por el estilo se puede hacer con estas inteligencias artificiales, y eso es un poco lo que quería contarles, comentarles. Entonces, ¿cuáles serían las desventajas de esta tecnología, especialmente de Midjourney? Las desventajas, pues el realismo de las imágenes, como dice acá, puede dar lugar a que se genere información falsa, como las fake news, las noticias falsas. Ustedes se acordarán el caso del presidente Donald Trump, que parecía que lo habían apresado, pero que no era el caso, sino que eran imágenes creadas por inteligencia artificial. Otra desventaja es un proceso de entrenamiento. Esta inteligencia, en su proceso de entrenamiento, utiliza gran cantidad de imágenes y estilos artísticos que extrae de internet, y lo que estaría vulnerando también derechos de autor de diferentes artistas. Entonces ese es otro problema. ¿Quién va a tener que resolver esto? Pues van a tener que ser los jueces. De hecho, Midjourney ya ha sido demandada precisamente por vulnerar derechos de autor de algunos artistas. Ahora, miren ustedes, hay artistas que dicen, y con toda razón, que han pasado años estudiando, han pasado años perfeccionando su arte, y esta inteligencia artificial básicamente resume en una sola imagen, y te puede crear imágenes de alto realismo y de alto contenido artístico, sin ser artista, sin haber estudiado, etcétera, etcétera. Finalmente, otras ventajas que puede llegar a afectar la reputación y dignidad de las personas, ya decía, ¿no?, conocidas o famosas, al exponerlas a imágenes falsas. Pero bueno, ahí les dejo también, cuando grabamos el video en el canal de YouTube, les dejo algunos links para que puedan investigar más sobre esto y puedan ustedes probar la herramienta, porque bueno, ahora es de pago, precisamente por lo del Papa. Antes era gratuito en cierta cantidad de imágenes, pero desde que pasó lo del Papa es ya de pago. Pero hay muchas otras que pueden utilizar para hacer este tipo de imágenes. De hecho, esta otra también la he generado con inteligencia artificial. ¿Qué más? Les puedo decir algunas cuestiones para cerrar esta inteligencia. ¿Qué hay que regular? Yo creo que hay que poner una marca de agua cuando se genere este tipo de imágenes, obligatoriamente, para que sepamos reconocer que es hecha por inteligencia artificial, ¿no? Y de alguna manera así vamos a evitar noticias falsas, o que se utilice la imagen de ciertas personas para hacerles hacer lo que no están haciendo, por ejemplo. Segundo, hay que ver y debatir el tema del entrenamiento de imágenes. ¿Quién es el derecho de autor? Por ejemplo, yo estoy utilizando imágenes, miren ustedes, esta parece real, pero también es creada por inteligencia artificial, y estoy utilizando imágenes, por decirles, para mi ebook. ¿Quién es el autor? Según Bing de Microsoft, Microsoft es el dueño de las imágenes. Según yo soy el dueño, porque yo le he dado las instrucciones para generarlas. ¿Me entienden? Entonces hay un debate que va a tener que resolver finalmente los jueces. Y ahí vamos a tener que entrar nosotros, los abogados también, ¿no? Entonces es otro problema. Hay que ver el tema del entrenamiento de imágenes, porque se está usando imágenes artísticas. Si tú le dices a Midjourney, quiero que me hagas una imagen estilo Picasso, y le das el prompt adecuado, te lo va a hacer estilo Picasso. Pero entonces, ¿quién es el dueño del estilo Picasso? ¿Me entienden? Ahí está el conflicto y la ponderación que se va a dar de derechos de autor. El tema de la comercialización de imágenes. Midjourney dice que si te suscribes a una cuenta de $30, creo que si mal no recuerdo, tú puedes comercializar tus imágenes. Si no, pues evidentemente también es de Midjourney. O bueno, o por lo menos es de toda la comunidad. Cualquiera puede usar esas imágenes y cualquiera las puede comercializar si quiere. Entonces, ahí hay otro problema que tampoco está regulado por el derecho. Y bueno, hay otro problema. Esto va a dar lugar también a que se puedan dar nuevos delitos. Por falsedad de identidad, vamos a poder falsificar imágenes. Y es más, está evolucionando a tal punto la tecnología que ahora vamos a poder hacer primero el texto-imagen, que es Midjourney, y después va a ser foto a video. ¿Se imagínense ustedes? Si hacemos foto a video, vamos a poder también hacer imágenes realmente impresionantes. No vamos a saber quién es el autor, y obviamente las inteligencias artificiales van a utilizar los trabajos de los artistas para generar esos videos. ¿Quién va a ser el primero en reclamar de esto? Pues evidentemente las grandes empresas de cine, porque vamos a poder ver en un futuro, por ejemplo, películas creadas exclusivamente con inteligencia artificial. ¿Qué les parece a ustedes eso?
así va a evolucionar. Entonces, la tecnología sigue evolucionando y el derecho se ha quedado estático. Y ahí viene un poco el gran problema. Ahora, no sé si es que gustan que les hable, ¿quieren que les hable de drones o de ChatGPT? De una vez. Entonces, como estábamos con algunos problemas de tiempo, les hablo de ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? Bueno, son modelos de entrenamiento, o bueno, más bien de procesamiento de lenguaje natural, como dice la imagen, que utiliza el aprendizaje no supervisado, es decir, utiliza una serie de datos extraídos de internet para precisamente responderte como te viene respondiendo. Cuando hemos probado la herramienta por primera vez, yo me he quedado maravillado. ¿Por qué? Porque te respondía no solo con una claridad de sintaxis, etcétera, etcétera, sino también que te respondía de todo lo que le podías preguntar. El gran problema acá es que utilizan algoritmos, etcétera, etcétera, que tampoco sabemos si son fuentes confiables o no son fuentes confiables. Entonces, ¿qué tienen que hacer, chicos, para usar estas herramientas? Porque de alguna manera sí vamos a tener que utilizarlas, que no las utilice pues va a quedar retrasado. Tenemos que siempre pedirle a este tipo de tecnologías que nos den las fuentes, que nos dé las fuentes, que nos dé fuentes confiables y tenemos que además saber utilizarlas. Pero imagínense ustedes cuáles son las ventajas de esta tecnología. Primero, esta tecnología muestra una comprensión avanzada del lenguaje humano, lo que permite interpretar y generar respuestas coherentes y contextuales en múltiples idiomas. De hecho, ya hay aplicaciones que pueden traducir automáticamente lo que tú estás escribiendo en inglés, pasar este texto a voz. De hecho, en el Canal 9, en una entrevista ya, el señor Iturri hacía la prueba de la herramienta y decía que estoy maravillado porque ya me ha traducido como si fuera norteamericano, yo no hablo inglés. Entonces, imagínense, puedes hacer eso. Otra de las ventajas es que es capaz de realizar, ojo, no se confundan, razonamiento simple, no estoy hablando de razonamiento complejo, para producir respuestas que, bueno, evidentemente parecen ser muy reales, que parecen ser hechas además por un humano. Aprende de manera continua, por si acaso, o sea, cada que le preguntas tú, el chat aprende de ti. Entonces, depende mucho también cómo lo utilices. Y bueno, es muy útil, como ustedes ya saben, para redacción automática, y eso lo hace ideal para chatbots virtuales y asistentes. Entonces, esto va a hacer que se automaticen muchas tareas que antes implicaban esfuerzo físico, intelectual, etcétera, más que todo intelectual, para que sean reemplazadas en algún momento por el chatbot. Entonces, ¿qué es lo que viene a pasar acá? ¿Cuáles son las desventajas de este chat? Primero, como modelo de lenguaje para predecir la siguiente palabra, porque eso es lo que hace, no distingue si lo que te está diciendo es verdad o mentira. Es decir, que te puede dar una respuesta, pero tú tienes la obligación de filtrar si la respuesta está bien dada. Por eso les digo que tienen que pedirle las fuentes siempre que lo utilizan. No agarren y copien y peguen todo lo que les está pidiendo, porque puede ser que sea información que es falsa o que es sesgada o que no es correcta. Entonces siempre tienen que hacer ese trabajo, porque finalmente esta es una herramienta y depende cómo la usemos nosotros, no es nada más. Después, ven ustedes, utilizan una gran cantidad de datos de Wikipedia y otras páginas y no citan las fuentes a veces. Entonces, si es que no le pides además, ¿no? Entonces, no es que ChatGPT sea autor de algo, porque básicamente no entiende lo que te está diciendo, simplemente procesa una gran cantidad de palabras y te entrega un resultado escrito. Pero, ¿de dónde saca las palabras? Al igual que Midjourney, ¿de dónde extrae las imágenes? De varios artistas. Entonces, ChatGPT extrae las palabras de varias fuentes, páginas web, Wikipedia, etcétera, etcétera, y te da respuestas de la cual, ojo, no es autor, pero sí es un apoyo importante para que tú puedas profundizar cualquier tema que estés investigando. Entonces, ese es otro problema, porque ya OpenAI está siendo investigada, no solo por filtración de datos, que es la empresa creadora, por cierto, ¿no?, sino también está siendo denunciada por el tema de, básicamente, no se sabe cómo es que ha obtenido las fuentes para sus respuestas, y si tiene autorización de los dueños de las fuentes para dar esas respuestas. Además, puede ser utilizado para cometer plagio si no se le da las instrucciones adecuadas, eso también ya les he dicho, y puede tener un impacto negativo en la educación si es que los docentes y los estudiantes no saben adaptarse.
Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como docentes? Seguir construyendo en ustedes, los estudiantes, pensamiento crítico. Creo que eso es importante. O sea, ¿cómo vamos a hacer que no nos automatice a todos el robot en algún momento? Porque esto va a seguir evolucionando, ojo. No es que se va a quedar ahí, ¿no? En algún momento el chatbot va a pensar, va a poder superarnos. Es cierto eso, es cuestión de tiempo. Entonces, tenemos que nosotros intentar actuar siempre como humanos. Más como humanos, menos como robots, porque a veces actuamos como robots. Cuando agarramos el celular y estamos mirando todo el rato el celular y estamos atontados con el celular. Y eso es una herramienta robótica que te está automatizando todo. Desde tu pensamiento, te está distrayendo, evidentemente, pero eso te genera un retraso en todo lo que tienes que hacer muchas veces. Entonces, tenemos que intentar ser más críticos, más constructivos, y eso tiene que reflejarse en la docencia y también en el estudiante. El estudiante y el docente tienen que ser eso, porque si solo das contenidos memorísticos, con esta herramienta ya no tiene futuro eso. No necesitamos actualmente seguir debatiendo, por ejemplo, de algún tema, buscando informaciones y fuentes, cuando esta herramienta te las da en menos de 2 minutos. O sea, si tú ya tienes las fuentes de lo que quieres investigar, lo que corresponde entonces es que debatas los resultados de esas fuentes con tus estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es un poco la manera en que se tendría que utilizar esta tecnología. Bueno, queda una serie de cuestiones, ¿no? En la regulación es parecido a Midjourney, hay que ver, hay una especie de caja negra, se denomina esto, porque los desarrolladores nunca nos han dicho cómo es que se ha creado. Sí nos dice que nos da resultados, nos arroja respuestas, pero no nos dice cómo es ese proceso de entrenamiento. Entonces, eso ha sido criticado y por eso es que, como no conocemos, finalmente están experimentando con todos nosotros, con esta tecnología, porque esta herramienta lo que hace, evidentemente, es aprender de lo que le preguntes. Entonces, esta caja negra tiene que regularla. La Unión Europea ya está trabajando para eso, para ver cómo es que se están creando estos chatbots, ¿no? El tema de los datos, quién es el dueño de los datos, etcétera, etcétera, que también tiene que regularse. El tema del plagio también tiene que regularse porque de alguna manera tenemos que nosotros también adecuarnos y empezar a utilizar, por ejemplo, herramientas antiplagio para ver si los trabajos que están presentando, especialmente cuando hagan tesis, etcétera, etcétera, son científicos, han sido verificados con fuentes, etcétera, etcétera. Pero para eso también nosotros tenemos que enseñarles a investigar. Tenemos que enseñarles a citar fuentes en ISO, en APA, etcétera, etcétera. Y esa es una labor de nosotros, los docentes, para con ustedes, los estudiantes. Si no les damos las herramientas, los elementos, tampoco vamos a poder exigirles que puedan hacer las citaciones, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que también hacer aquello. Y bueno, también va a dar lugar a que se cometan nuevos delitos a través de, evidentemente, información falsa, etcétera, etcétera, que esto se va a agravar también con el uso de esta tecnología, ¿ya? Eso es un poco lo que quería comentarles. Simplemente cerrar con esta imagen interesante, reflexionando entre todos nosotros, porque se está haciendo un desarrollo de una inteligencia denominada inteligencia general artificial, que esto es una inteligencia, se le conoce como inteligencia fuerte, porque no necesariamente va a ser como ChatGPT o las otras inteligencias como Bing, etcétera, o BART de Google, que finalmente hacen lo que nosotros le digamos, esas herramientas, ¿no? Podrán ser muy buenas, podrán haber pasado exámenes hasta de la abogacía, pero finalmente hacen lo que nosotros le digamos. Pero la inteligencia general artificial, si se termina de desarrollar, va a ser autónoma y va a poder hacer lo que quiera hacer, y si nos ve como una amenaza, pues evidentemente nos puede aplastar también como si fuéramos una hormiga, ¿no? Entonces, ese es el tema, y por eso también está el debate de hasta dónde tiene que parar el desarrollo de esta tecnología, y bueno, ese tema de la caja negra, ese tema de los datos, ese tema de si en algún momento van a poder pensar o no, es un tema no resuelto todavía, pero que sigue evolucionando. Lo que sí les quiero decir, chicos, y bueno, también aprovechando la presencia de los colegas, abogados y los doctores, es que la inteligencia humana es única y irrepetible hasta el momento. Tiene características como el pensamiento crítico, tiene características como básicamente también las emociones, los sentimientos, que lo hacen único y irrepetible. Sepamos aprovechar nuestro cerebro, porque eso es importante.
Si no lo sabemos aprovechar, no lo sabemos entregar, porque esas tecnologías lo que van a hacer es automatizar más todo y cuidado que nos volvamos más tontos todos. Porque si no ejercitas tu cerebro, así que como no ejercitas tu cuerpo, pues vas a tener muchos problemas y tu cerebro también va a ser lento y tu cuerpo también va a tener problemas, ¿me entienden? Entonces tenemos que intentar responder a esto, evidentemente valorando las características fundamentales que tiene nuestro cerebro humano, ¿no? Y creo que eso es lo principal para salir de ese miedo de que nos va a automatizar todo, de que nos va a reemplazar en el trabajo. Eso no va a pasar, por lo menos en el futuro inmediato, porque los chatbots no tienen conciencia, no pueden pensar críticamente, etcétera, etcétera. Nosotros sí. Pero si en algún momento puede pasar, tenemos que estar preparados y tenemos que conocer la tecnología, ¿no? Si no conocemos la tecnología y no sabemos cómo usarla, va a ser difícil que podamos regularla. Y hay muchos ejemplos de cómo usar la tecnología y precisamente en unos máximos 5 minutos o 10 minutos les voy a mostrar la página web para que vean ustedes cómo hemos utilizado la tecnología en beneficio de los estudiantes, y en esa página web ustedes van a poder entrar, van a poder ver cuestiones muy importantes, creo yo, para que les va a ayudar a su formación, a complementar su formación, cosas que nosotros como estudiantes no hemos tenido en algún momento. El doctor Carlos no me dejaba mentir, fotocopias que estábamos yendo a sacar para investigar algunos temas, ustedes ya tienen sistematizado con ese tipo de inteligencias artificiales. Entonces, no son ni malas ni buenas, son lo que nosotros le digamos que hagan. Y finalmente, evidentemente, va a ser mal utilizado o bien utilizado. Depende del ser humano, depende de las actividades y depende también de los legisladores y también de los jueces poder regular finalmente estas actividades, estas inteligencias, el desarrollo de las mismas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, eso es lo que yo quería mostrarles y, bueno, como les decía, ¿no? Hay que un poco hacer una alianza con esta inteligencia para aprovechar sus capacidades y complementarlas con las nuestras. Muchas gracias, y ahí les dejo una despedida de los robots, ¿no? Muy interesante, doctor. Lo invitamos a continuar con la presentación de la nueva página web de Latin-URIS Bolivia. Bueno, aprovechando un poquito que no se extendió, les pido disculpas por eso, pero ya vamos a acabar. Sí decirles que la página web ha sido un trabajo de por lo menos 5 meses para poder generar los contenidos que tiene. Y en ese contexto, en ese trabajo, pues tenemos ya en una página web pública de libre acceso, donde cualquiera de ustedes va a poder ingresar, van a poder encontrar una serie de cuestiones interesantes que espero les sea de utilidad, espero que de alguna manera les pueda servir y puedan utilizarla como una herramienta también para hacer investigación, para hacer lecturas, etcétera, etcétera. La hermenéutica de la página es, bueno, ¿hay algún otro problema con la tecnología o qué está pasando? La hermenéutica de la página es que se presenta sola prácticamente. Ustedes entran al link y hay un video introductorio donde les explica qué es la página, qué hace, qué recopila, etcétera, etcétera. Después de eso hay otros videos, porque la página tiene varios segmentos. Y por ejemplo ahí van a poder ver el video de justicia restaurativa, donde estaba exponiendo el doctor Reyes Rodríguez, el presidente de nuestra Academia Mundial. Y en ese contexto, pues la justicia restaurativa, para los que no sepan, lo que hace es un poco trabajar en no solo el castigo de la persona culpable del delito, sino en una rehabilitación de la misma, ¿ya? En una rehabilitación de la misma, también de la víctima, y también se utiliza mucho lo que es la intervención de la comunidad. Pero bueno, iremos arrancando. De hecho, la página tiene esta presentación. Siempre está Bolivia en todo, porque lo que queremos es que Latin-URIS Bolivia sea un referente para precisamente seguir construyendo la academia. Entonces, acá lo que van a encontrar ustedes es un poco quién soy yo, qué hago, etcétera, etcétera, y no les quiero aburrir con eso. Acá van a encontrar ya el primer video, que le voy a intentar dar, si le podemos dar clic directamente a la presentación del video. En la página web de Latin-URIS Bolivia, los profesionales del derecho y el público en general pueden encontrar información actualizada y relevante sobre temas constitucionales y legales de su interés.
El propósito de esta página es fomentar la colaboración académica entre los países de Latinoamérica, con un enfoque especial en Bolivia. Nuestro objetivo es generar un diálogo constructivo y crítico en torno a temas jurídicos relevantes, incluyendo la administración de justicia, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. La estructura de nuestra página se compone de varias secciones, cada una de las cuales cuenta con un video introductorio al inicio. Invitamos a los usuarios a revisar cuidadosamente cada una de estas secciones. Bienvenidas y bienvenidos a la página de Latin Juris Bolivia. Bueno, esa es un poco la introducción. Y bueno, si podemos seguir avanzando, les voy a mostrar esta segunda sección que se denomina Artículos de Juristas Bolivianos. No sé si podemos darle también clic, por favor, al video. El propósito de Latin Juris Bolivia en esta sección es recolectar artículos de investigación elaborados por prestigiosos juristas bolivianos. Los artículos pueden ser inéditos o pueden ya haberse publicado en otras ligas académicas o revistas de derecho. El objetivo principal de la recopilación y difusión de los artículos de investigación es presentar una amplia variedad de temas relacionados con el derecho, con el fin de compartir y fomentar el pensamiento jurídico boliviano, brindando información relevante de libre descarga, que ayude a complementar la formación de estudiantes y profesionales del derecho. Todos los artículos publicados en nuestra página mantienen los derechos de sus autores, siendo que son editados y publicados previo consentimiento y en respuesta a invitación expresa de Latin Juris Bolivia. Gracias por ver el video correspondiente a esta sección. Perfecto, entonces, miren ustedes, si le dan clic al artículo, por ejemplo, en la foto, directamente. Estoy pensando en el Tribunal Supremo, estoy pensando en el Consejo, en la Judicatura, en otra medida, y sobre todo en el Tribunal Constitucional, es que cada vez ustedes más pueden atender, pueden acceder, mejor dicho, ya al artículo directamente. La Corte Penal Internacional emite un mandamiento en contra de Putin. Y creo que el mundo es cada vez menos seguro para quienes vulneran derechos. Está con la doctora Arturo Yáñez. Hemos estudiado el siglo pasado con el libro de este siglo penalista Chuquisaqueña, Manuel de Pampaville. Y cuando llevábamos derecho penal decíamos, pucha, esto es la justicia global, como que muy ideal, ¿no? Pero hoy en un mundo globalizado con el derecho global. No soy yo, doctor, estoy siguiendo la transmisión y el redes. Listo. Perdón. Bueno, se coló el doctor Arturo Yáñez porque era un video de la página en sí. Pero lo que pueden hacer con la página es entrar directamente a los artículos y los pueden descargar. Por ejemplo, hasta acá el artículo La vida debe concluir dignamente, del doctor William Herrera, y lo pueden descargar. La interacción de la página es muy amigable, entonces no necesitan más nada que darle clic a la foto, darle clic a las artes y van a poder acceder tanto a los videos como a los artículos. Y bueno, ya para ir terminando, no sé si podemos cerrarlo, por favor. Vamos a simplemente, bueno, aquí tienen todos los artículos a disposición, son varios artículos de investigación. Vamos a proyectar este video. Este es importante, chicos, porque les va a servir. Les pido por favor que lo escuchen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo e independiente. Tiene como objetivo proteger y promover los derechos humanos en las Américas. En Tips de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontrarás un resumen sistematizado y fácilmente comprensible de las principales sentencias de la Corte, en un formato de difusión masiva en redes sociales. La jurisprudencia de la Corte es fuente de derecho internacional y puede ser utilizada como precedente en casos futuros, lo que la convierte en una herramienta valiosa para garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos. Gracias por ver el video correspondiente a este segmento y por favor comparte y difunde su contenido. Chicos, lo que va a pasar en la página, ven ustedes, es que si podemos bajar un poquito, por favor, le dan clic a la imagen, al cuadradito, a este cuadradito, por ejemplo,
van a encontrar, este es el digesto, al cuadradito, a este cuadradito, o a cualquiera de estos. Van a encontrar la jurisprudencia de la Corte resumida, y está resumido todos los casos de Bolivia. Por si acaso, estamos hablando acá, por ejemplo, de, si le podemos bajar un poquito, qué dijo la Corte en el caso Juan Carlos Flores Bedregal versus Bolivia, por ejemplo, y si pueden bajar un poco. Aquí te habla el contexto, más o menos te cuenta qué ha pasado, la relación de hechos. En el tip 1 te dice resumido cuáles serían una de las primeras obligaciones del Estado, por ejemplo, tiene que emitir una ley de acceso a la información pública por el tema de los archivos clasificados. Si seguimos bajando, te da un tip 2, por ejemplo, te dice que el Estado debe adoptar las medidas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, etcétera, etcétera. La no intervención, te da otro tip 3, y si seguimos bajando, van a poder encontrar todos los tips y al final una leyenda importante que dice que compartamos esta jurisprudencia. Cuando lo colgamos en la página de Facebook, tiene una interacción mucho más amigable porque está diseñado para Facebook. Pero encuentran en la página en PDF. En Facebook es más fácil porque tú lo compartes y lo que queremos es que la mayor cantidad de gente conozca la jurisprudencia de la Corte. Porque cada caso de la Corte es emblemático y en todos esos casos se han tenido que cometer graves delitos, graves violaciones a los derechos humanos, y para que nosotros intentemos evitar eso, los estudiantes y los abogados tenemos que manejar la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Entonces esto ya está sistematizado, está resumido, no tienen ya que leer 100 hojas, porque cada página, cada sentencia es muy, muy extensa y está a disposición de todos ustedes, ¿ya? Si le dan clic a donde dice acceda a la sentencia, no es necesario que lo abramos ahorita, pero van a poder acceder directamente a la sentencia, al link de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí pues van a poder profundizar y si quieren leer la sentencia completa o si hay otras sentencias que deriven de esa sentencia, por ejemplo, sentencias de supervisión y cumplimiento, etcétera, etcétera. También si le dan clic acá, ya les mostraba, pueden entrar al digesto y en el digesto pues pueden encontrar la jurisprudencia de la Corte por temas. O sea, les remite a la página oficial de la Corte sin salir del navegador, sin salir de la página, y eso es una herramienta interesante porque si estás trabajando y quieres, por ejemplo, investigar a Carlos Flores Bedregal y dices, necesito más información, pues apretas el link y te entras a la sentencia. Y si necesitas todavía más contexto, te entras evidentemente al digesto y en el digesto puedes seguir trabajando para hacer tu memorial, para hacer tus cuestiones, para hacer tus trabajos, etc. Y bueno, creo que es una herramienta pensada precisamente para facilitarles más el estudio y el trabajo de los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si podemos bajar, por favor, ya tendríamos el tema de justicia restaurativa. Les dejo con el video. La Academia Mundial de Justicia Restaurativa y su dirección por Bolivia impulsarán la difusión y promoción de la justicia restaurativa como una alternativa al modelo de justicia penal tradicional. La justicia restaurativa se enfoca en la reparación del daño causado por el delito, en lugar de simplemente castigar al delincuente. Busca la reconciliación entre las partes afectadas por el delito y promueve la responsabilidad y la reparación de los daños causados. En un proceso restaurativo, las partes afectadas por el delito y la comunidad se reúnen para reparar el daño, trabajando en conjunto para encontrar una solución que sea justa y satisfactoria para todos. Gracias por ver el video correspondiente a este segmento. Bueno, ese es un poco el tema de justicia restaurativa, que vamos a hacer un seminario gratuito para todos aquí en la Univalle, si el doctor también lo permite. Y van a exponer de muchos países y van a entender mejor qué es la justicia restaurativa, porque finalmente es una alternativa importante a la justicia penal tradicional. Bueno, ya tenemos que irnos por el tema del famoso retraso, así que voy a mostrar simplemente una última joyita, entre comillas, el tema de los grandes juristas del derecho, que también está en la página, lo pueden ver ahí. Y bueno, lo que pueden hacer acá es leer los pensamientos de esos grandes juristas. ¿Quieren ser buenos abogados? ¿Quieren o no? Pues tienen que saber qué ha hecho Alexi, qué ha dicho Alexi, qué ha dicho Federal Joly, qué ha dicho Gustav Radbruch. Por ejemplo, Gustav Radbruch
tiene la teoría de el derecho injusto, que se ha utilizado para juzgar a los nazis en la Alemania. En ese holocausto nazi, en los juicios de Nuremberg han sido, muchos de ellos, basados en las ideas y pensamientos de Gustav Ramus, ¿no? Entonces todos esos pensamientos los van a tener para lectura en la página y ojalá les pueda servir, porque son evidentemente trabajos de homenaje más que todo, porque sus trabajos son muy, muy amplios, especialmente Ferrajoli, Dworkin, etc. Son referentes para que comprendan de una manera muy simple sus principales pensamientos. Obviamente, si ustedes quieren profundizar, pues ya van a poder hacerlo interactuando con la página y también investigando en otras publicaciones que tienen estos profesores, ¿ya? Y bueno, eso es todo lo que les quería mostrar. Tal vez un poco bajar a simplemente ya decirles que tienen también libros de libre descarga, donde van a poder también profundizar el estudio del derecho. Entonces le dan clic a cualquiera de las fotos y van a poder acceder a los libros. Y finalmente, si podemos seguir bajando, por favor, está el último ebook, que también se lo quieren adquirir, le dan clic acá y bueno, ahí está cómo pueden adquirir el ebook que está ya a disposición de todos ustedes. Finalmente, ya para cerrar, si podemos seguir bajando. Bueno, están los teléfonos y los números de contacto, las redes, etcétera, etcétera. Gracias por su atención, chicos, y bueno, también muchas gracias a los doctores, en Ecuador, en Perú, Muchas gracias, doctor. Sin duda es una alianza que vamos a ir pues cultivando cada vez más, y ya como les decía el doctor, tenemos planificado algunos otros eventos que van a ir en beneficio de todos ustedes, y pues esperemos que prontamente estemos nuevamente reunidos por acá. Para ir cerrando, voy a hacer una pequeña entrega aquí al doctor de unas cartitas de agradecimiento, tanto para los expositores que han estado en el día de hoy de manera virtual. No, doctor, entonces por favor me gustaría que les haga llegar esa cartita, y si usted puede mostrar la que le corresponde, y creo que tenemos ahí una fotito. Doctor Pedregal, por favor, si puede venir por acá. Muy bien, y para todos aquellos que nos han podido aguantar hasta este minuto, tenemos, como habíamos dicho, sorteo de unos libritos para que puedan llevarse. Sí les voy a pedir a los estudiantes que están ya con el doctor Mendoza que puedan, él les va a sortear en su aula, porque ya le hemos dado unos libritos. Entonces vayan a su clase, por favor, ya le hemos robado a mitad de clase al doctor Mendoza. El resto se queda para hacer el sorteito. Vamos a ir a ver algunos de los nombres en la lista. Y antes de que se vayan, pues un fuerte aplauso al doctor Oscar Barrientos, quien ha sido el Muy bien, doctor, le voy a ir a ceder el control, a ver si usted puede hacer ahí de manera aleatoria algún nombre que esté en sala todavía y se llama. Tenemos 3 libritos para poder regalarlos justamente.